Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. En el presente seminario hablaremos sobre el equilibrio ácido-base electrolítico en caballos sometidos a simulación de resistencia. Los integrantes son Francisco Sepúlveda, María José Toledo y quien les habla, Francisco Valladares. Bueno, los datos del presente seminario los hemos sacado de un artículo brasileño, el cual fue hecho en el año 2018. Ya. El enduro o resistencia ecuestre es el deporte que tiene como objetivo poner a prueba la capacidad del atleta para manejar con seguridad la fuerza y condicionamiento del caballo contra el camino, la distancia, el clima, el terreno y el tiempo. Actualmente, en este deporte no es tan importante que el caballo ganador sea el más rápido, sino que llegue en buenas condiciones. La competencia se divide en etapas, que lo llamaremos anillos, de entre 20 a 40 kilómetros. En las pruebas actuales, la mayoría de los anillos están dispuestos alrededor del área central, donde comienzan los caballos y donde regresan después de cada ciclo. Antes del comienzo de la carrera y después de cada ring, los caballos son sometidos a una inspección veterinaria y puede ser eliminado si durante el examen se encontró que el estado clínico u ortopédico del animal no es apto para continuar la ruta. Varios factores actúan para romper la homeostasis de un organismo, incluido el frío, el calor y sobre todo el ejercicio. Entre estos factores se destaca además los trastornos ácidos básicos y de los electrolitos en la sangre. Debido a la larga naturaleza y exhaustiva de las carreras de resistencia, hay grandes pérdidas de electrolitos por el sudor, ya que el sudor equino es hipertónico con respecto al plasma. En equinos, después de un máximo de ejercicio, la disminución del pH están relacionados principalmente al metabolismo anaeróbico láctico. El aumento del pH, común en carreras de resistencia, está relacionado con los grandes volúmenes de sudor eliminados, cuando ocurren grandes pérdidas de cloruro, lo que conduce al desarrollo de alcalosis metabólica hipoclorémico, que esto quiere decir la baja concentración de ion cloro en el plasma sanguíneo. El objetivo de este estudio fue evaluar el equilibrio ácido-base e hidrolítico durante una simulación de prueba de resistencia realizada por caballos que realizan ecuestre, así como la recuperación después de una competencia con el fin de proporcionar información útil sobre la prevención y tratamiento de posibles trastornos metabólicos y trastornos musculoesqueléticos que culminan con la eliminación de animales de estas competiciones. Se utilizaron 9 caballos de pura raza, sangre árabe, 7 machos y 2 hembras, con una edad promedio de 9 años. Los caballos fueron considerados saludables, según su examen físico general y específico para la evaluación. El entrenamiento duró un total de 3 meses, en el que los caballos se ejercitaron 3 veces a la semana en días alternos. Una semana después del final del periodo de entrenamiento, se llevó a cabo una prueba similar a las competiciones oficiales de resistencia ecuestre, en la que los caballos recorrieron un camino de 80 kilómetros, dividido en 4 etapas. Como dijimos anteriormente, lo llamaremos anillos. Una de 30 kilómetros, 20, 15 y otra igual de 15 kilómetros. Se realizaron intervalos de 50 minutos entre cada anillo. Las evaluaciones clínicas y la recolección de muestras de sangre de la vena yugular, que es donde vamos a evaluar los electrolitos de sangre y determinación de la concentración de lactato, se realizaron antes del inicio de la prueba de resistencia, inmediatamente después del final de cada anillo y después de cada 15 y 30 minutos, y 1, 4, 6 y 12 horas antes del final de la prueba. Se obtuvieron 9 ml de sangre venosa, con 3 ml destinados a evaluación de electrolitos en sangre, 5 ml para la dosis de concentración de iones, de cloruro sérico y proteína total, y por último 1 ml para el análisis de la concentración de lactato. Se utilizó un analizador de sangre como el que vemos en la imagen, determinándose inmediatamente después de la colección las concentraciones venosas de sodio, potasio, calcio ionizado, bicarbonato,
presión parcial de dióxido de carbono, presión parcial de oxígeno, pH sanguíneo, hemoglobina total, saturación de oxígeno, hematocrito, exceso de bases y glucosa. En todos los momentos de recogida de la sangre para determinación del análisis de electrolitos, se midió la temperatura rectal usando un termómetro digital ultra rápido. 5 milímetros de sangre fueron almacenados en tubos secos. La muestra fueron centrifugados durante 10 minutos, donde el suero fue separado y congelado para la dosificación posterior de cloruros y proteínas totales. Para determinar la concentración de lactato, se añadió 1 ml de sangre a 2 ml de fluoruro de sodio en tubos de plástico. A continuación, los tubos se enfriaron inicialmente por inmersión de hielo, luego se congelaron a menos 20 grados Celsius. La concentración de lactato de cada muestra fue determinada por el método de lactatosidasa en el analizador automático de glucosa y lactato, como el que se muestra en la imagen. Resultados. Bueno, como resultados tendremos que de los 9 animales que iniciaron la carrera, 4 fueron eliminados en el camino. Por lo tanto, analizaremos solo los 5 equinos restantes. Hay que tener en cuenta que en el día de las pruebas, las malas condiciones climatológicas afectaron los resultados. En cuanto a resultados, tenemos que la velocidad media fue de 12,5 km por hora, el cual fue intercalado entre trote y galope. Los valores de hematocrito y hemoglobina mostraron un mismo patrón, el cual aumentaba a medida que avanzaba el ejercicio. Estos valores volvieron a la normalidad 4 horas después. El pH aumentó durante la prueba de resistencia y volvió a la normalidad 15 minutos después del final. La presión parcial de dióxido de carbono aumentó a los 15 y 30 minutos después del final del ejercicio y volvió a la normalidad 1 hora después. Los valores de la presión parcial de oxígeno disminuyeron después del final del ejercicio, volviendo a la normalidad 1 hora después. El lactato fue superior a los valores basales al final del primer anillo y a los 15 y 30 minutos de recuperación, volviendo a sus valores iniciales 1 hora después de finalizado el ejercicio. En cambio, la glucosa en sangre se mantuvo constante durante el ejercicio y durante los tiempos de recuperación. Por último, la proteína total no mostró cambios significativos. Como discusión, la temperatura y la humedad fueron altas, incluida la existencia de lluvia en la mayoría de la carrera, lo cual esto perjudicó la calidad del lote. Se conoce que el incremento de la velocidad y temperatura asociado al lote fangoso y resbaladizo ayuda de manera significativa a la pérdida de iones por medio del sudor a los extensores de los eventos de la resistencia, además de incrementar un peligro en las heridas del aparato locomotor. Este suceso se debería a dos componentes primordiales: los aumentos de los valores de la hemoglobina y hematocitos. El primero de ellos es el contracto esplendor de la movilización de la reserva esplénica, que se activa en constante a un estímulo simpático o incremento a la concentración de la adrenalina circunstancial, que sensibiliza los receptores adrenérgicos, por lo que consiguiente promueve la concentración del músculo liso del brazo. Este presente análisis no se ofertó a los animales de ningún tipo de suplemento de electrocito, los cuales los iones de calcio, potasio y sodio no volvieron a los valores iniciales, inclusive 12 horas después del final del ejercicio. Gracias a las pérdidas que ocurrieron a lo largo del evento de la resistencia, comúnmente se sugirió un reemplazo de... Como conclusión, dado los cambios encontrados, se puede decir que los caballos sometidos a los ejercicios de la resistencia de 80 km presentaron alcalosis metabólica mixta durante el ejercicio, a través del desarrollo del alcoholismo metabólico hipoclorémica y alcoholosis respiratoria. Pero de esta condición se revirtió en el periodo de la recuperación. Hubo un predominio del metabolismo aeróbico durante todo el ejercicio, como se esperaba de esta modalidad. Los mecanismos de suministro de energía fueron efectivos para mantener constantes los niveles de la glucosa. El entrenamiento realizado fue
fue eficaz para revertir la aparición de los trastornos metabólicos más graves. Aquí se muestran las referencias utilizadas en este seminario.